oye, que se reconoce que cuando tú tienes expectativas muy bajas, y digo muy bajas por el hecho de ser Spidey, porque si no a lo mejor serían ningunas, a pesar de que yo sí que suelo ver animación y me gusta la animación, pero mi resumen de tu amigo y vecino Spider-Man perfectamente sería cuando no esperas nada y lo recibes absolutamente todo. Porque es que hay que reconocerlo. Yo tengo que reconocer que, es que ya os digo, o sea, las ganas eran muy pocas, por no decir ningunas. Spider-Man ya está, una serie que viene de Marvel Animation, de Marvel Studios, y que simplemente por eso tienes la curiosidad de ver y la curiosidad de saber qué es lo que han hecho. Porque vamos a ir hablando de cositas, ¿vale? Así muy general, de esta primera temporada que hemos tenido, pero principalmente vamos a empezar por la animación, ¿vale? Por el tema de animación, que ha sido algo que ha dividido mucho. Y es que hay que reconocer que hoy en día hacer este tipo de animación muy rollo cómic es muy atrevido, a la par que muy arriesgado, porque veía lo que nos iban enseñando los avances y a mí no me terminaba de convencer, me echaba para atrás. Ahora bien, y esto creo que le ha pasado a mucha gente, cuando tú empiezas a ver la serie, te vas metiendo más de lleno en ese rollo comiquero, en esa propuesta, y digamos que te dejas más absorber y estás más metido dentro de todo lo que viene siendo esa ambientación y puedes pasar más cosas por alto. Y cuando digo pasar más cosas por alto me refiero a que yo, por ejemplo, en los momentos de acción, a mí me ha flipado. Los momentos de transición, como hacían rollo viñetas de los cómics, todo eso, oye, a mí me ha gustado mucho y al final me ha terminado convenciendo. Pero sin embargo, y esto es un pequeño punto negativo a mi juicio y a mi gusto personal que tengo que destacar, sí que me chirriaba un poco más, a pesar de que te terminas acostumbrando en momentos más estáticos de los personajes, en conversaciones donde había movilidad más reducida, o incluso, si me apuráis, en el diseño de algunos personajes, ¿vale? Porque yo, Peter Parker, a mí me ha encantado, como por ejemplo otros personajes, y sin embargo ha habido otros secundarios que no me ha terminado de gustar lo que viene siendo el dibujo, los trazos, los rasgos que le han dado a esos personajes, porque los veía como muy limitados y muy inertes en ciertos momentos al ser ese rollo viñeta de cómic. Ya os digo, en algunos momentos de acción, con algunos personajes como Peter Parker o algunos otros personajes, he visto que de verdad se me iba la tontería con que no me terminaba de gustar, y sin embargo había otros personajes y otros momentos que sí que me hacían volver a ese punto de hostia, es que esto no me termina de convencer cómo funciona. Desde luego en el apartado visual, todo lo que viene siendo aspecto comiquero, no hay nada que reprocharle a esta serie. O sea, el diseño de Iron Man clásico es brutal, el de Doctor Strange es una maravilla, el de Spider-Man, el de alguno de los villanos que hemos visto que podrían ser una mezcla de realistas, funcionales dentro de la época en la que estamos y fiel a los cómics. En ese sentido, de verdad que de 10. Ahora bien, comentando esta parte positiva / negativa, ¿vale? Que para mí sería un poco lo más negativo, insisto, respecto a mis sensaciones y lo que yo he estado viendo. Lo que no le puedo poner ni un solo pero es a la historia, a los personajes y a la trama. Ojalá haber tenido estos inicios de Spider-Man en el UCM, porque al final esto no deja de ser un what if. De hecho, y lo meto ya aquí y lo digo, muy bueno ese guiño donde aparece Uatu al final, porque esto no deja de ser un what if, no deja de ser una historia alternativa con personajes diferentes que se han desarrollado de forma diferente dentro de esa historia que hemos visto en el UCM. Ya lo vemos cuando conecta con ese momento de Civil War donde en lugar de Tony Stark el que acude es Norman Osborn, y donde este Spider-Man pues va a tener a ese mentor, que ahora hablaremos de ese mentor, que me parece también cojonudo cómo se ha desarrollado en esta primera temporada y el juego que puede dar con todo lo que se viene. Pero no deja de ser eso, no deja de ser una historia alternativa con elementos diferentes, porque también tenemos, por ejemplo, a Doctor Strange al principio de la serie, que luego terminamos entendiendo el porqué, ya hablaremos de ese final. Claro, todos estos elementos que te van metiendo diferentes, que hacen que esta historia de origen, pues coja un poco de aquí y un poco de allá, porque a mí me ha recordado mucho al Spider-Man de Miles Morales, que hemos visto en la animación, a cosas del UCM, a cosas incluso del videojuego. Te meten ahí un batiburrillo de conceptos, ideas, origen diferente, que joder, esto junto con el desarrollo de algunos de los personajes secundarios y la propia figura de Spider-Man te dejan una historia que te deja con ganas de más. Por ejemplo, Norman Osborn es un personaje que a mí me ha encantado en esta serie por el hecho de cómo han ido descubriéndonos las capas de este personaje. Es decir, al principio lo vemos como un hombre súper comprensivo, abierto a ayudar a Peter, aconsejándole, apoyándole, pero claro, conforme va avanzando la trama nos damos cuenta de sus
oscuras intenciones. Y es que al final él no deja de ser, pues, un egoísta que se está queriendo aprovechar tanto de Peter Parker y de los compañeros que tiene en esa beca que le da Norman Osborn a los chavales. Entre ellos, por cierto, Amadeus Cho, que podría ser el futuro Hulk en esta serie. A mí me ha gustado mucho porque al final se viene viendo lo que acaba siendo Norman Osborn en los cómics. Y me gusta también mucho por el hecho de cómo, utilizando Spider-Man, ha acabado adquiriendo tantas cosas en esta temporada. Los inventos de Otto Octavius, el simbionte, que ahora hablaremos de él y de ese final, la sangre de Spider-Man. Ojito con esto y lo que nos puede traer en el futuro de la serie. Una de las cosas que más me han gustado de esta temporada es de cómo en ese camino que hace por convertirse en Spider-Man junto con Norman Osborn es cómo se va probando diferentes trajes que nada tienen que ver con Spider-Man. Incluso ese momento donde al final es determinante de cara a lo que quiere ser Peter Parker Spider-Man, del camino y de la forma que tiene de actuar, donde Norman Osborn le dice esa mítica frase, y es que en lugar de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, él dice que un gran poder conlleva a un gran respeto. Esto es algo que tiene mucha relevancia en el final de la temporada, en ese momento donde Lonnie le para los pies y del cual ahora hablaremos, y que también recuerda mucho a lo que ya vimos en No Way Home. Hablaba de Otto Octavius, nada, simplemente, aunque sea una mención, de admirar y de aplaudir ese diseño, porque lo he dicho antes con algunos personajes, este no lo he comentado, pero es brutal. O sea, un diseño clásico del personaje, más alejado de esta versión que hemos conocido tanto en live action de Alfred Molina. Y otros de los secundarios, ¿vale? Otros de los secundarios que también han funcionado muy bien su desarrollo. Por ejemplo, el de Nico, con la relación con Peter, cómo se enfada. Sí que es verdad que por momentos se hace muy bola lo que viene siendo el desarrollo de este personaje en cuanto a estar enfadado con Peter, porque no termina de entender el por qué no le había revelado que es Spider-Man hasta que tiene esa conversación con Harry, y Harry pues le hace entrar un poco en razón. Un personaje que, por cierto, está relacionado con los Runaways. Yo no lo conozco, no tengo problema en decirlo. Tuve que buscarlo para saber de dónde venía este personaje, y que pues en el apartado magia y todo esto pues puede darnos también cositas interesantes junto con Spider-Man, bien frente a frente o bien a su lado. En cuanto a otros secundarios, por ejemplo la tía May, es verdad que es importante siempre para Peter Parker, pero su presencia no es notable, pero sí que tiene un momento bastante revelador y sorprendente al final de la temporada, en el que vemos que va a visitar a la cárcel ni más ni menos que al padre de Peter. Esto me ha hecho recordar a esa The Amazing Spider-Man, en la que quisieron hacer algo parecido desde Sony, aunque se quedó de manera relegada en las escenas eliminadas. Esto, para el drama de Peter Parker, siempre puede dar mucho juego de cara al futuro. Otro personaje importante que no ha tenido mucha presencia ha sido el de la doctora Connors, un personaje que le han cambiado el sexo y que entendemos que en futuras temporadas puede tener un papel mucho más relevante como villana. En lo que respecta a Harry, la verdad es que no me ha terminado de convencer. Nada de tonterías de porque sea afroamericano o negro o gilipolleces de esas, sino porque me hubiera gustado más otro tipo de rollo del personaje. Incluso cuando se conocen se terminan convirtiendo en amigos, que aún así creo que ha hecho un papel que funciona bastante bien en cuanto a la figura de Peter y la figura de Nico. No sé, no me ha terminado de convencer, al contrario de Lonnie, de un personaje que podía ser nada y menos y un secundario en toda regla. Lo han convertido en un futuro villano interesante, que es ni más ni menos que Lápida. Lo hemos visto como él se ve involucrado con el tema familiar de su hermano en meterse en esa banda. Todo esto le lleva a que al final respira ese gas. Incluso luego al final, cuando vemos que tiene en las manos lo que viene siendo ya ese tono que se le está haciendo más claro para convertirse en albino. Igual que Guay, que yo creo que obviamente viene de cara a lo que vamos, que es el personaje de Matty, de Matt Murdock, de Daredevil, que lo vemos un poco en el rollo de que en este caso como que Norman Osborn parece esa figura de Kingpin, ¿no? Se lo dice Spider-Man, está ocultando algo, dice no es quien te crees que es. Espectacular esa batalla que tienen los dos. Y luego incluso con esa aparición final donde vemos que la alumna esta, que no me acuerdo ahora del nombre, que estaba ahí un poco espiando por momentos y tal, tiene una conexión con Daredevil. No sé qué personaje es, la verdad tendría que mirarlo. Muy guay, porque quiere decir que está muy presente dentro de esta serie y lo vamos a ver muchas más veces. A fin de cuentas, para mí, lo que espero en el UCM, es decir, yo quiero ver interactuar a estos dos, todos queremos verlos, o sea, al final están en la misma ciudad, en la ciudad de Nueva York, tienen villanos en común. Joder, es que yo creo que si no lo hacen ahora, con lo que se viene de Daredevil Born Again y un Spider-Man ya establecido y joven como Tom Holland, yo no sé cuándo lo van a hacer. Y va, para terminar, ese final como os decía, donde pues Norman Osborn a raíz de esos experimentos ha hecho ese portal, donde aparece un alien con aspecto de simbionte, que es el que vimos en el primer episodio. Yo al principio, en el primer episodio, pensaba, bueno, como Doctor Strange en esta época en teoría no está, a no ser que esto sea un cambio, a lo mejor pues viene de otro universo, con tanto rollo en el multiverso y tal,
pues viene de tu universo. Pero no, resulta que a raíz de ese enfrentamiento, cuando Strange va a utilizar la gema del tiempo, provoca que abran un portal y se vuelvan al pasado, en este caso al Instituto Midtown, donde está Peter Parker conociendo a Nico, y esto provoca que esa araña con la que había experimentado Norman Osborn y que se escapa y que atraviesa ese portal, le termine picando. La conversación que tiene con el propio Doctor Strange es muy importante y dice mucho de ese origen en cuanto a que hay cosas pues que tienen que pasar, ¿no? Hay cosas que tienen que pasar de una manera y terminan pasando siempre de una manera. Y en este caso, esa paradoja temporal que sucede para que Spider-Man siempre termine convirtiendo en Spider-Man, en este caso, en este universo, es diferente, es llamativo, nos dejamos del rollo laboratorio, nos dejamos de otro tipo de cosas que hayamos visto ya de Spider-Man. Incluso tenemos para el Spider-Man del UCM, aunque no el de la línea principal, el de Tom Holland, digamos, un origen, ya que esto se había omitido por completo en esas películas y en cuanto al personaje. Así que el simbionte se ha quedado una parte, lo cual esto me ha recordado mucho al videojuego de Spider-Man con Norman Osborn. Está claro que en algún momento veremos a Venom. No sé cuándo, si la siguiente o en la tercera temporada, porque hay confirmadas 2 temporadas más como mínimo, creo, pero está claro que lo veremos. Para acabar ya este vídeo, que no se quede más largo, yo sensaciones muy positivas, quitando un poco lo que os he dicho de la animación, pero una vez te metes, terminas adaptándote y terminas acostumbrándote, a pesar incluso de que algunas cosillas no te terminen de convencer, pero por lo general, diseños en movimiento, en acción, los dobles fondos funcionan muy bien, menos esa parte más estática que yo he dicho que he notado en algún momento, y algunos diseños de los rasgos de los personajes que no me terminan, pero eso es cuestión personal y gusto personal. Desarrollo de personajes, los conflictos de Peter, los conflictos como Spider-Man, los villanos presentados, desarrollados, lo que depara el futuro, la figura de Norman Osborn, la figura de los amigos de Spider-Man, como digo, dentro de esos secundarios, o sea, todo chapó, de verdad que chapó, que ha sido una grata sorpresa. Ha sido una representación de Spider-Man clásica a la par que diferente por cómo se le ha dado el origen y cómo se le ha introducido. Aunque sí que es verdad que vuelves a ese punto del personaje en el que ya hemos conocido, ¿no?, ciertas cosas del UCM y el origen del personaje, de cómo puede desarrollarse, pero aquí te dan ese punto diferente donde se relaciona con otros personajes y mucho más maduro, de lo que uno se puede pensar, porque yo por ejemplo pensaba que esta serie podría estar enfocada más hacia el público infantil y nada más lejos de la realidad. Hay momentos como en el que Scorpio revienta a Spider-Man, que eso de infantil tiene poco. Dejadme en comentarios qué os ha parecido a vosotros, si os ha gustado, si por el contrario no os ha convencido, no la habéis visto, porque esto también es algo que esta serie es una pena, ¿no? Como ya pasó con X-Men 97, como pasa con otros productos de animación, que bueno, que al final, por ser animación no se le da una oportunidad, o mucha gente directamente no le gusta y no lo veis, está perdiendo un producto, la verdad, bastante interesante. Pero bueno, lo he dicho, like por favor si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos por aquí, pues suscribiros y también uniros a las diferentes redes sociales del canal. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta ese momento nunca lo olvidéis, Spider-Man Forever.